tardes a todos y todas. Lo que nos convoca acá es una reflexión y primeramente siempre mencionamos que estos conocimientos, estas reflexiones o estos saberes también parte primeramente de un acumulado de lucha y resistencia de hace cientos de años, y también con la posibilidad de reflexionar lo que me ha llevado a entender sobre el pensamiento indígena y lucha social. Creo que primeramente al momento que tenía sed, y primeramente si tenía sed tenía que compartir a la compañera, compartir a la otra compañera y a los compañeros y luego tomar el agua. Esto sería el modo de producción relacional del sistema económico. Lo que llamo colación primeramente es de que la lucha social se entiende como el Yanantinku, que es pensamiento y encuentro de diferentes. Es decir, ese encuentro de diferentes entre un modelo y otro modelo, entre un proceso civilizatorio y un proceso de vida. Lo que voy a tratar de descifrar, porque no es fácil descifrar el pensamiento andino amazónico. Y voy a utilizar una categoría que realza el estigma frente a lo indígena. En esta ocasión voy a trabajar la categoría de Runa como una propuesta filosófica, política y práctica. La lucha social primeramente parte de ese encuentro de diferentes. Creo que hay una lucha, un modelo civilizatorio que trata de generar acumulación, que trata de generar elementos que generan tensiones en la vida comunitaria. Recordemos que este Yanantín es par. Todos parimos, es decir, que todos vemos a lo par. Todo, Freddy, agua, plantas, seres humanos, es como se concibe la vida, el pensamiento andino amazónico, a lo par. Pero el Tinku es la oposición y proporcionalidad. Cuando existe una afectación, ha habido ese encuentro en contrarios y diferentes. Es lo que podría llamarse lucha social. El modo recíproco de producción le veo como una reproducción de la vida, una reproducción económica, que es la base del sentido comunitario que tienen los pueblos nacionalidades. Un equilibrio paritario, recordemos el parir, lo par. Esto rompe con el concepto de unidad, el concepto de individualismo, el concepto de espíritu también. Recordemos que la paridad es un elemento cotidiano que todos podemos ver: sujeto a alimentación, ser humano trabajo, sujeto comunidad, sujeto economía, sujeto espiritualidad, sujeto educación, sujeto tierras y territorios, sujeto naturaleza, sujeto derechos. Tienen sus propios pensamientos, pero están juntos. Esta paridad se concibe como el primer orden del pensamiento runa amazónico. Es decir, que vemos un pariverso, vemos la posibilidad de lo colectivo y de la familia del aire, que es la posibilidad de no estar en un momento comunidad. El pensamiento colonialista habla de la unidad de espíritu, el pensamiento chuya. Esto es interesante porque creo que nos refleja por estar en esta ciudad. El chuya es del origen de esa confrontación o competencia que existe, porque genera una fracción, reparte, y esto genera un desequilibrio, una desigualdad, explotación, injusticia, desgracia humana, y es posible la guerra. El chuya ecuatoriano quiteño es la idea de un ser único, un creador, una unidad, medida de todas las cosas, que es un universo, y a la vez es su filosofía de esa imparidad. Chuya significa también un vacío,
una soledad. Todos y todas conocen cuando nuestra madre nos dice que en la colada salió chulla. El chulla quiteño era el ser limpio, el ser despojado, el ser solitario. A pensar el proyecto de quiteñidad de la capital de la República. La cosmovisión occidental de este chulla da lugar a un sujeto individual, al fundamentalismo individual y al Estado unitario. Volviendo al tinku y la lucha social, surge el fenómeno de una confrontación que es ideológica, social, política y cultural. Cuando una persona no tiene equilibrio en sus alimentos, se enferma. Ocurre el encuentro entre dos células diferentes y eso produce células cancerígenas. La familia que tiene problemas, cuando existe un desequilibrio, se rompe el núcleo familiar. Sujeto y alimentación, cuando existe desequilibrio, ¿qué sucede? Desnutrición. Cuando existe un desequilibrio entre sujeto y trabajo, existe desempleo. Cuando existe un desequilibrio en sujeto y comunidad, existe desorganización e individualidad. Cuando existe un desequilibrio entre sujeto y economía, viene la pobreza, o también la riqueza, enriquecimiento. Cuando existe un desequilibrio en sujeto y educación, existe analfabetismo. Un sujeto, desequilibrio entre sujeto y naturaleza, viene la explotación de los recursos naturales. Y cuando existe un desequilibrio entre sujetos y derechos, viene vulneración, racismo y discriminación. Un ejemplo es desequilibrio económico. 32,000 personas son funcionarios públicos en el Estado ecuatoriano. Algunos ganan $5,200, pero con beneficios, cuotas de alimentos, ganan $7,000 mensuales. Si estos $7,000 mensuales multiplicamos por un año, tenemos 224 millones. Por 12 meses tenemos 2.680.000 que se gasta en lo que se llama la brecha fiscal. Es decir, que estamos viendo un desequilibrio entre sujeto y trabajo. Esto produce mucha ganancia y también acaparado en pocas. Entonces, pensamos que la lucha social en la actualidad, para no decepcionar, creo que es la primera lucha contra el colonialismo, el anterior y el vigente, el neocolonialismo, que está enraizado en nuestros procesos de respiración. Respiramos, escuchamos, oímos, comemos. Es una lucha en el plano de las ideas y del espíritu. Y también recordemos que podemos hablar de resistencia, que ya los pueblos y nacionalidades han resistido por más de 500 años y no han podido eliminar ese modelo de producción socioeconómica de economías familiares en la población general. El desafío es lo siguiente, según lo que pensamos. Existen dos procesos en el campo y lo urbano. La reestructuración del pensamiento de un andino amazónico tiene que ser un proceso de los grupos agrícolas campesinos, porque ellos son el repliegue de la resistencia y la acumulación originaria relacionada con los conocimientos y los saberes y las prácticas. Y la liberación andina, la liberación de los runas andinos amazónicos apoyados con los grupos, con los pueblos nacionalidades, será en la ciudad. ¿Por qué en la ciudad? Porque cada uno de nosotros descendemos de pueblos migrantes que han sido explotados, que han sido marginalizados, que han sido oprimidos, que han sido víctimas de racismo y discriminación. Descendemos de generaciones que hemos estado aquí en Quito, generaciones, y cada uno de nosotros conocemos cómo se forma el Estado, conocemos los aparatajes, conocemos los espacios públicos, conocemos cómo son las ciudades. Y la lucha será de estos hijos, de ustedes, de cada uno de ustedes, porque son jóvenes, hombres y mujeres. Esa es la lucha urbana, la social. Porque hemos sido víctimas, cada uno de nosotros, de esos elementos.
del desequilibrio. Y ese es el llamado entre campo y ciudad para conjuntamente generar este proceso de liberación juntamente con este proceso de resistencia entre pueblos y nacionalidades conjuntamente. Al final, debemos tener en cuenta que esto no puede ser solo palabras, son procesos cíclicos que van teniendo unas transiciones, que van teniendo, pero al final son contiendas o luchas de proyectos civilizatorios que ponemos en juego cada uno de nosotros, cada una de las comunidades, cada una de las familias. Por lo tanto, pensamos que la lucha de los sectores sociales, la lucha de los sectores oprimidos, marginalizados, discriminados, la lucha de los animalistas, la lucha de las feministas, podrán debilitar poco a poco en procesos largos, a largo aliento, este modelo civilizatorio que nos hemos dado cuenta que no funciona, que es el neoliberalismo y el capitalismo en su máxima expresión. Gracias.